Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 2 de septiembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales retrocedieron ante expectativa por decisiones de Estados Unidos sobre lo que sería el ataque a Siria. Obama pasa esta petición al Congreso y encuentra entonces una negativa. Por ahora se aplaza lo que serían las tensiones sobre Siria. También se está esperando el dictamen de las Naciones Unidas. Y por ahora los mercados toman ese aplazamiento, esa tranquilidad para registrar descensos. En cuanto a acciones locales, en contra de los mercados internacionales se mantuvieron con fuerza luego de los posibles recortes de tasa por parte del Banco de la República. Si bien el banco menciona el tema de la desaceleración económica y mantuvo estable sus tasas en 3.25, pues básicamente dejó abierta la puerta para un recorte de tasas. Un recorte de tasas que de pronto no sea tan probable según el comportamiento de la inflación, pero pues de todos modos ese mensaje puede durar un poco en el mercado hasta que conozcamos el IPC del mes de agosto. Así que eso generó el rally del día viernes y podría mantener incluso algo de impulso alcista hasta que conozcamos lo que sería el IPC del mes de agosto. Eso será el 5 de septiembre. Datos del viernes, ingresos y gastos personales de Estados Unidos para el mes de julio crecen 0,1% por debajo de lo esperado. PMI manufacturero de Chicago mejora de 52.3 a 53, en línea con lo esperado con el mercado. Y el sentimiento del consumidor de Estados Unidos para el mes de agosto mejora de 80 a 82.1 por encima del 80 esperado. Así que simplemente tenemos algo de datos mixtos de la economía de Estados Unidos. Recuerden que el mercado estará muy atento a lo que será entonces el tapering de la Fed del 18 de septiembre. Por ahora los datos económicos mixtos, algunos datos han mejorado, otros han presentado desaceleración como el gasto, como el ventas de viviendas, pero básicamente pues eso va a dejar la decisión del 18 algo confusa y el mercado estará entonces con algo de cautela antes de esos días, pero pues eso es del 18, todavía nos quedan unas semanitas antes de ese movimiento. Por ahora continuamos con estabilidad de tasas de la Reserva Federal sin cambios por ahora ante la indecisión y el comportamiento mixto de los datos económicos. El nivel de riesgo alcanzó los 18, recuerden que esa es la brecha importante, si pasa a los 18 estaríamos hablando digamos, un tema de una corrección un poco más fuerte en los mercados internacionales. No obstante, mientras tanto, pues simplemente continuamos con el nerviosismo. Hoy no habrán cambios en el VIX, el mercado se encontrará cerrado por festivo en los Estados Unidos, por lo que hoy no tendremos, digamos que cambios en ese indicador. Y lo que tenemos entonces para asiáticos que retornaron con fuerza al ataque al movimiento alcista, luego de que se suspendiera el tema o hay demoras en el ataque a Siria y los datos económicos de China sorprendieron otra vez con un crecimiento por encima de lo esperado. El PMI manufacturero mejora en agosto en China de 53 a 51, por encima del 56 esperado, y otra medida por parte del HSBC mejora en agosto de 51 a 50.2 en línea con... se mantiene en 51 frente a un 52 esperado. Así que continuamos entonces con algo de leve crecimiento en China, por lo menos ya no tenemos cifras de desaceleración como pasaba en meses anteriores. Y Europa también continúa entonces la recuperación y temas de Siria también, la cautela y los datos económicos impulsando. El PMI manufacturero de España pasa de 49.8 a 51.1 en agosto, por encima del 51 esperado. ¿Qué significa esto? Simplemente ya no hay desaceleración. Veníamos recortando el ritmo de desaceleración en la manufactura en España. Ya hay crecimiento de la manufactura por encima de lo esperado. Lo mismo le pasa al PMI final de la zona euro para agosto, que mejora de 51.3 a 51.4, leve mejora, pero pues se mantiene sobre la senda por encima de 50, que significa crecimiento del sector. En cuanto al mercado colombiano, lo más importante es que Banrep mantiene tasas estables y deja abierta la puerta para nuevos recortes. El mercado valorea qué tan posible es este recorte con el registro de inflación del mes de agosto. Recuerden que los datos de empleo y inflación siempre se deben tener en cuenta para lo que es el panorama de tasas, y si bien menciona la posibilidad de un recorte, pues lo estaremos evaluando con el dato del IPC. Pero por ahora el mercado vamos a confiar en las palabras del República y continuaría con esa tranquilidad. Así sea festivo en Estados Unidos con bajo volumen, no se descarta que sea una jornada de tranquilidad. Así que hoy festivo en Estados Unidos, todos los mercados de este país cerrados, lo importante de este país. Y mañana tendremos el ISM manufacturero y gasto en construcción de los Estados Unidos. Seguiremos con datos de la economía de Estados Unidos, donde no se descarta que el comportamiento siga siendo mixto
Así que en términos generales para el día de hoy, los mercados internacionales siguen recibiendo noticias de recuperación en Europa y en China, por lo que podría mantenerlos con ganancias hasta nueva especulación sobre el tapering de la Fed. Recuerden que lo único que puede modificar un poco la tendencia en los mercados internacionales, aparte de Siria, que hay que contemplarlo aún dentro del mapa, es lo que sería el tapering de la Fed. La decisión es el 18, o sea, prácticamente en 2 semanas, así que todavía hay tiempo para algo de tranquilidad de rebote hasta que el mercado inicie otra vez con la especulación de tapering. Y el mercado local podría registrar una jornada de ganancias en operaciones de bajo volumen por festivo en Estados Unidos, impulsado por expectativa de recorte de tasa. Recuerden que el movimiento del República, aunque pues, digamos que por ahora es poco probable, pero de todos modos el lenguaje le da suficiente espacio para que el mercado inicie por lo menos la semana con fuerza compradora hacia los niveles de resistencia. Y veamos entonces qué nos dicen las gráficas. El índice Dow Jones con indecisión hoy estará cerrado, así que el análisis simplemente deja espacio tanto para el 15, 15,300 como el 14,600 en escenarios probables. Estamos justo en la parte media, la tendencia sigue siendo bajista de corto plazo, pero hay leves compradores, así que no se descarta que pueda haber impulso a los 15,000, 15,400. El IPSA registró demandas en lo que fue en los últimos días de la semana, así que mientras esté sobre el 3,600, existe la posibilidad de iniciar un nuevo movimiento de rebote de 3,800, 3,700 dentro de la ya conocida tendencia bajista, pero esta vez viene con mucho más volumen, eso lo hace un poco más interesante. Vamos a ver si de todos modos la recuperación en China ayuda un poco también a esta economía. 3,600 soporte, espacios para repuntar a 3,700, 3,800 como siguientes niveles de resistencia. Y lo mismo para índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que él sí está en tendencia alcista, que recuerden que mientras se mantenga sobre los 16 puede buscar de nuevo 17 y 18, 18,500. El sesgo alcista se mantiene para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, donde aparecen compradores para el día viernes. Y el dólar descendiendo un poco. Bueno, aquí hay un comportamiento mixto extraño, porque si hay expectativa de recorte de tasas, en teoría nuestra moneda debería debilitarse. No obstante, el mercado va a posiblemente tome la tranquilidad de los mercados internacionales y lo haga corregir de nuevo hacia los 910, 900. Así que por gráficas hay algo de presión bajista, los fundamentales vienen un poco confusos, pero pues mientras esté por debajo del 1950 hay espacio para volver al 1910. Importante, esa zona del 1910, 1900 sigue siendo la zona de soporte de tendencia alcista, no se descarta leve presión a la baja durante las próximas jornadas, aunque eso muestra la gráfica. Pues no descarten que si de todos modos vamos a en teoría bajar tasas, pues el dólar debería tener algo de presión alcista. Y por ahora entonces 1950 resistencia, 1910 la zona de soporte. WTI bajando a 106, estuvo en 105, se encuentra prácticamente en 106.94, 107. Básicamente ya corrige después de calma en términos de Siria, no obstante China está mejorando algo y pues simplemente estaríamos 109 contra 103, me toca ampliar un poco el rango y colocar un 106 como soporte intermedio. Mientras esté sobre el 106 puede oscilar 106, 110 todavía dentro de tendencia alcista. Si rompe 106 volveríamos a niveles de 103, por ahora no se descarta algo de indecisión en el corto plazo en términos de WTI. Y euro perdió algo de terreno durante la semana pasada por tensiones en Siria, algo de aversión al riesgo, fortaleza en términos del dólar, pero pues aparecen algo de compradores durante el día viernes. Si logra aguantar ese 32, 31.90, puede volver a 33.26. Si rompe el 31.90 perderíamos fuerza hacia el 1.30. Pasemos entonces a nuestro mercado, el índice Colcap. Bueno, hoy amanecimos en otro lado, índice Colcap. Aquí tenemos entonces lo que es el Colcap que se mantiene sobre los 707, que es la zona de soporte por ahora. Que mientras esté sobre ese nivel de 707, todavía puede volver a 750, 770, 780 como el siguiente nivel de resistencia. Así que importante, esta zona del 770, 780 seguiría siendo el nivel siguiente de resistencia mientras esté sobre el 707. Si pierde ese 707, sí perderíamos fuerza posiblemente y me toca bajar un poco el nivel al 650. Aunque por ahora el escenario probable es mantener la tendencia alcista. Importante entonces ese 707 como soporte de tendencia alcista que abre la puerta para volver a 750, 770 y 780 como escenarios probables. Pasemos a Banco de Bogotá, donde continúa 73 contra 69 sin cambios y sin volumen. Continúa entonces el lateral, solo rompiendo 69 volveríamos a niveles de 65. Por ahora continúa ese escenario lateral.
Bolsa de valores sigue con poco volumen entre el 24.3 y 24.6, perdón, 26.3 y 24.6 son los niveles correctos. Por ahora continúa con ese comportamiento lateral sin cambios por ahora. Seguimos entonces sin cambios y se espera que el lateral se mantenga. En caso de ruptura del 24.6, el descenso es hasta los 23.7, 23.6 como siguiente nivel de soporte. Celsius no ha roto los 6.600, recuerden que ese es el primer soporte, el siguiente es el 5.600, el otro es el 5.400. Y como no ha roto ese 5.600, todavía tiene espacio para volver al 5.800. Ruptura del 5.800 los llevaría a niveles cercanos a 6.050, o sea, entre 6.000 y 6.100 se ubicaría el siguiente nivel de resistencia. Por ahora los niveles importantes son 5.800, 5.600, no se descarta algo de avance hacia los 5.800. Cementos Argos, vela envolvente con buen volumen el día viernes, defendiendo entonces los 9.000 y cruzándolo. Eso es importante. Ahora, mientras estemos sobre los 9.000, hay espacio para volver a 9.500, 9.800 como siguientes niveles de resistencia. Si rompe de nuevo los 9.000, estaríamos configurando la posibilidad de ese hombro, cabeza a hombro, pero pues su confirmación sigue siendo los 8.500, que es el soporte más importante. Así que niega la vela del día jueves, tras un recorte o una expectativa de recorte inesperado por parte del Banco de la República, 9.000, eso fue una información nueva para el mercado, es ahora el soporte de ese movimiento. Bastante indecisión en las últimas 3 jornadas, perforando constantemente el nivel de los 9.900, que ha generado algo de indecisión, pero por ahora importante el 9.000 ahora se convierte en soporte. Petroleras bajo presión, ya digamos que el petróleo por sí ya ha empezado a disminuir, 7.400 recuerden es el nivel de resistencia, que mientras estemos por debajo de ese 7.400 la presión es a la baja para volver a buscar niveles de 6.800 como el primer soporte y 6.300 como el siguiente. Igual siguen siendo soportes dentro de tendencia alcista, simplemente por ahora la tendencia intermedia parece ser algo bajista mientras esté por debajo de ese 7.400. Si logra recuperar el 7.400 y superarlo, el avance puede ser hasta los 7.900 máximo previo y 8.500 siguiente nivel de resistencia. Esos son los niveles importantes entonces para Canacol, 7.400 la resistencia de la presión bajista. Con concreto, con poco volumen logra ya avanzar, alejarse un poco del 1250, 1220, que son las zonas de soporte. Mientras esté sobre esos niveles, recuerden que tiene espacio para volver a 1350. Lo está intentando, vamos a ver qué pasa. Abre un poco más la probabilidad de llegar a 1350 después de estar sobre 1250, 1230 como zona de soporte en su pequeña corrección. Así que importante, tiene algo más de espacio para volver a 350, siguiente nivel de resistencia, después de encontrar ya algo de demanda, aunque los volúmenes no son muy fuertes, pero pues mientras se mantenga sobre ese nivel existe esa probabilidad de avance. Corficol se impulsa también, ese recorte en tasas se impulsa al mercado con fuerza, se mantiene sobre el 37.500, que es el soporte importante, y vamos a colocar un intermedio acá, 38.100. Mientras esté sobre el 38.100, él puede continuar al 39, 39.300 otra vez, a los máximos previos. Si rompe los 38.100 se perdería fuerza hacia 37.500 y volveríamos posiblemente a 36.700 como siguiente nivel. Así que 38.100, el protector ahora del movimiento alcista, que le dará fuerza suficiente a ese movimiento que tuvo el viernes el mercado tras la noticia del República. Eco, por el contrario, permanece lateral, no pudo romper los 4.500. Recuerden que tenía que romper los 4.500 para avanzar a 4.770, 4.760. También rompe entonces el soporte de corto plazo, 4.430. Así que el 4.430 es la resistencia de corto plazo. Resistencias 4.430, 4.500. Mientras esté por debajo del 4.30 todavía puedo buscar de nuevo 4.200. Si llega a perder los 4.200, quiere decir que el mercado sigue bajo pesimismo y volveríamos posiblemente a niveles de 3.970, 3.950. Así que importante ese 4.200 y 4.430. El comportamiento sigue siendo lateral, muy buen volumen en las últimas jornadas, lo cual no es coincidencia de un lateral o no es comportamiento típico de un lateral, quiere decir que puede llegar a tener movimientos más fuertes en próximas jornadas. Y pues mientras estemos por debajo de los 4.430, 4.300 es la zona de soporte. Empresa de Energía Bogotá, 1.500 contra 1.620. Siguen siendo los dos niveles importantes bajo comportamiento lateral. Tiene espacio entonces para llegar a esa zona de resistencia. Es una resistencia bastante fuerte, el 6.10, 6.20. Vamos a ver qué pasa en esa zona.
Si se rompe iríamos a 6.60, no obstante pues es bastante fuerte, no creo que lo sea probable en el primer movimiento, pero pues existe la probabilidad. Entonces por ahora 6.20 contra 5 contra 1.500, soporte de corto plazo 1.550, mientras esté sobre 1.550 todavía puede buscar sus máximos anteriores como escenario probable. Construcciones del Cóndor 1.400 contra 1.300 sin cambios por ahora. Encam sigue avanzando con algo de volumen, alejándose un poco del 6, no obstante recuerden que el 7, 7.20 son las resistencias más importantes dentro de la tendencia bajista. Deberá pasar esos dos niveles para poder tener un cambio de dirección, 7, 7.20. Nos acercamos, el soporte de corto plazo por ahora es el 6.50, 6.50 el soporte de corto plazo. ETB perdiendo algo de fuerza, pero pues sigue en el soporte del 84, 90, 80, sigue estando en estas zonas de mínimos, que mientras se mantenga sobre esas zonas, el 400 es ahora la resistencia. Poco volumen en las últimas operaciones, continuamos 390 contra 400, 405 en su lateral, sin cambios cerca de la zona de soporte. Éxito recupera también con la noticia del viernes, después de tocar los 31, un soporte importante, seguimos entonces 31 y por el movimiento y volumen asociado a las últimas operaciones, la resistencia queda en 33, 33, 200 en su comportamiento lateral. Así que si logra mantenerse sobre el 31, tiene espacio para volver a 32, 32, 300. Si por alguna razón rompe el 31, eso quiere posiblemente decir que la inflación sea un poco alta, iríamos a 29.500 como el siguiente nivel de soporte. Ahora el soporte es 31. Recuerden que el mercado viene con impulso alcista, pero lo único que puede frenar ese impulso alcista es un aumento considerable en términos de inflación. Y Grupo Argos también, muy buen volumen el viernes, siguen insistiendo pues esos RPGs tan altos, 22.100 contra 21, era el comportamiento lateral asociado, toca incluir la nueva información del mercado que es ese posible recorte de tasas, mientras esté sobre el 22.100, si logra pasarlo mejor, iríamos a los 23, 23.200. Si no logra pasar los 22.100, el soporte siguen siendo los 21 con comportamiento lateral. Se acerca entonces a la zona de resistencia. Grupo Aval sigue siendo 1420 sobre 1350 sin cambios. 1420, 1350 sin cambios. Continúa el comportamiento lateral para Grupo Aval. Grupo Sura, recuerden que el 36.400 sigue siendo un soporte del movimiento alcista, que existe probabilidad de volver a niveles de 39.100, 39.200, aumenta la probabilidad tras las velas y el aumento de volumen de las últimas jornadas, aumentando entonces esa probabilidad, dejando como soporte los 37.800, parece un nuevo soporte. Mientras esté sobre 37.800 existe probabilidad de volver a 39, 39.100 como siguiente nivel de resistencia. Por acá me dicen que me salté a Cemex Latam Holding, perdón, me lo salté. Vamos a devolvernos Cemex, bueno, aquí desapareció de favoritos. Cemex Latam Holding, recuerden los 15, esta zona de los 15, 15.200 es la zona de resistencia. Hoy se enfrenta a ese movimiento. Si logra pasar esos 15.200 y mantenerse cerrado hoy por encima, abriría la posibilidad de un nuevo avance a 16.300. 16.400, pero si no pasa estos niveles podría volver a 14 e incluso 13.300 como siguiente nivel de soporte, así que hoy lucharía contra lo que serían los niveles de resistencia. Vamos entonces, continuamos y vamos en Grupo Sura, vamos con ISA. En términos de ISA que tenemos, entonces logra mantenerse, vamos a colocar un soporte acá de corto plazo, el 900. Vamos contra 9100, el soporte por ahora, mientras esté sobre el 9100 existe la posibilidad de ganar 9500, rompiendo 9100 perdería fuerza posiblemente hacia los 8500. El sesgo alcista logra mantenerse tras la semana pasada estar por encima de lo que fue el 8900. Isagen, buen impulso, vamos que recuerden que hay algo de especulaciones de precios de 4000, 4200, no sé qué tan probables sean, pero por ahora dejemos ese 3100 como uno de los niveles más de resistencia mucho más fuertes. Ya se nota el público entrando aquí, simplemente la volatilidad se ha incrementado, incluso la inclinación de la tendencia también ha venido evolucionando, lo que significa ya un poco más de euforia. Pueden llevarlo mucho más arriba, no sabemos los niveles exactos, pero pues el 300 es una resistencia importante, aunque en procesos de venta la euforia del mercado hace que llegue a niveles por encima de lo que podría ser un precio razonable. Lo mismo pasó con Hellbank.
Así que por ahora continúa el sesgo alcista, el soporte serían los 3000. Mineros, ya el oro empieza a descender un poco en el mercado internacional, ya toma algo de utilidad, pero pues el rally del oro va mucho más rápido que el rally de mineros. Dejemos acá el 3300 como soporte. Mientras esté sobre 3300 todavía puedo volver a 3600 y 3800 como los niveles de resistencia. 3300 es el nuevo nivel de soporte para mineros. Nutresa alcanzando máximos históricos, 27 es el pullback. ¿Qué puede pasar con Nutresa? Los volúmenes vienen creciendo a medida que rompe. Hay vendedores el día viernes. No obstante, si puede existir un pullback a 27, 26,800. Si se da este pullback y aguanta el 26,800, puede avanzar hacia los 27,800, 28,100. De lo contrario, si vuelve a intentarlo, pues tiene espacio para volver hacia 28,100, 28,300. Continúa entonces el sesgo alcista para Nutresa mientras esté sobre el 26,800. Preferencial aval con comportamiento lateral 1420, 1350. Seguimos sin cambios para preferencial aval. Lo mismo para Bianca, que continúa 4200 contra 4000. Solo rompiendo 4200 volvería a 4400. Por ahora simplemente continúa ese movimiento lateral sin cambios para Bianca. Bancolombia, único banco que desciende el viernes, bastante curioso, 27,200. Igual recuerden que los bancos siguen bajo algo de presión. El crecimiento de las utilidades va a estar un poquito complicado durante lo que será el 2013, de aquí hasta el final. Incluso las tasas de tesoro continúan relativamente altas y pues vamos a ver cuál es la evolución de los test. Pero por ahora, mientras esté por debajo de los 27,300, importante ese nivel, todavía puede volver a niveles de 26. El golpe del viernes fue fuerte. Si anula el 27,300 podría volver a 28,800, pero recuerden que igual esos niveles siguen siendo niveles de resistencia fuerte dentro del rebote de tendencia bajista. 27,300 entonces el nuevo resistencia de Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques. Continúa 4,200 contra 3,800 sin cambio en los niveles. No hay mucho que decir ahí. Da Vivienda, contrario al resto de bancos que se permanecen lateral o sin fuerza, Vivienda intenta mantener el sesgo alcista rompiendo lo que son los 24,500. Así que vamos a dejar este movimiento 24,400. Mientras esté sobre 24,400 todavía puedo volver a 25,100, 25,200. Nos toca ampliar un poco el rango, no se esperaba esta vela. No fue con mucho volumen, pero pues la Vivienda tiene ese comportamiento sin volumen. Si logra mantener sobre 24,400, logra mantener el sesgo alcista. Si lo pierde, volveríamos a 23,800 y 23. No hay correlación de la Vivienda con los demás bancos. Y esto que fue, este fue el más golpeado en términos de las posiciones en exposición a test, si no estoy mal. Fue uno de los más golpeados, mejor dejarlo así. Preferencial Grupo Sura logra avanzar a los 22. Estábamos 21, 22, 20, 20, 22 como soporte. Si rompe el 22 iríamos a 23. Viene con algo de alta volatilidad en esas velas, sino una tendencia muy clara. Grupo Sura logra mantenerse sobre los 37,400. Ahora los 38,700 serán el soporte de corto plazo. Mientras esté sobre 38,600, 38,700, todavía existe probabilidad de volver a 40, 40, 100. Y en cuanto a petrominerales, petroleras un poquito cediendo un poco de terreno, no obstante el sesgo sigue siendo alcista. Vamos a modificar un poco los análisis en el CAM. El 11,500 es el soporte. Mientras estemos sobre 11,500 todavía puede volver a presionar el 12 y 12,700, 12,800. Esa resistencia es bastante importante. Si rompe los 11,500 perderíamos fuerza hacia los 10,500 como siguiente nivel de soporte. 11,500 es el soporte, el sesgo alcista se mantiene para petrominerales. Y Pacific con bajo volumen se impulsa el viernes. Recuerden que los 37,400 siguen siendo la resistencia. Mientras estemos por debajo del 37,400 existe la posibilidad de que esto simplemente ha sido un rebote para volver a niveles de 34, 31 y 28. 37,400 sigue siendo el nivel de resistencia. Si lo supera, podríamos volver a niveles de 39, 39, 100 máximos anteriores. Así que esos son los niveles 37,400, 39, 100, 33 y 31 como soportes. Y por último, Tablemag continúa, logró impulsarse también el viernes por encima cerca del 7,6. Si logra mantenerse sobre el 7,5, vamos a abrir la puerta hacia el 8. Pero si rompe el 7,5, volvemos al nivel de 7. 7, 7, 5, 8, los nuevos niveles de soporte y resistencia para lo que sería la acción de Tablemag.
Así que en términos generales el mercado local quiere continuar el movimiento alcista. Palabras del Banco de la República dan fuerza. La fuerza de ese movimiento se evaluará con lo que será el, lo que será la inflación, que será publicada el día 5. Entonces, importante de ese IPC dependerá la fuerza de las palabras del Banco de la República. La congelación, pasemos entonces al mercado internacional, hoy festivo en Estados Unidos, bajo volumen en el mercado local, básicamente por ese movimiento, pero pues continúa bajo tranquilidad mientras no esté Siria en el camino. Que pasemos a las preguntas, ¿la congelación de precios de los combustibles tiene influencia en el precio de Ecopetrol? No, un descenso de los combustibles sí, digamos que sería no muy bueno para Ecopetrol. Por favor, me repite soportes y resistencias de Canacol. Canacol 6800, 6400 soportes. Resistencia 7900, 7400. Si el mercado canadiense cae, ¿qué puede suceder con las petroleras? Es probable que también se presionen un poco a la baja, pero pues recuerden que de todos modos cada activo tiene su propia tendencia. Deben estar muy atentos a los niveles de cada uno de los activos. Bueno, veo que hoy no hay muchas preguntas, así que continuaremos mañana en lo que será el comité. Entonces, muy buen día para todos. Nos vemos entonces mañana.